Así como están, oremos a Dios. Padre divino, te damos gracias una vez más en esta tarde por el privilegio que nos prestas de estar aquí. Te ruego que tú nos ayudes, nos bendigas, Señor, en el nombre de Jesucristo, por medio de tu palabra, Señor, y que así ella nos pueda llevar a la completa luz traída por medio de tu mensajero, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Se pueden sentar. Saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor, agradecido con Dios que nos concede estar una vez más en este lugar. Voy a leer la escritura Apocalipsis, capítulo 2, verso 2. Ya debería de haber entrado en esta noche a la bestia, la 9ª parte, pero no alcancé a terminar en esta mañana y se me figura muy retirado hasta el domingo que entra para seguir la enseñanza, y quiero, si es posible, terminar con lo que quería traer esta mañana, de manera que voy a seguir la enseñanza de obras, trabajo y paciencia, hablando sobre el orden bíblico. Y estamos en la enseñanza del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, verso 2, dice así: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nuestro tema entonces es sobre el Espíritu Santo. Quiero advertir que naturalmente que no estamos cubriendo exactamente todo el territorio que deberíamos de cubrir, pero trataremos de hablar aquello que más necesitemos saber. Ahora, al llegar a la parte céntrica donde estamos hablando, voy a leer entonces en conjunto con lo que acabo de leer. Voy a leer 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Un solo espíritu. Por medio de un espíritu somos todos bautizados. Quiero que se fije, como dije esta mañana, me anticipaba. Naturalmente que comprendo que la mayoría de la gente no ha sabido exactamente lo que la Biblia o el mensajero ha traído. Y en esta tarde voy a tocar otro puntito de lo que es el Espíritu Santo, el cual nos bautiza a este cuerpo. Entonces, al bautizarnos a ese cuerpo, ¿qué es lo que acontece? Cesa ese espíritu de accionar, cesa de obrar. ¿O qué es lo que acontece? Podemos ver que es el espíritu dentro del cuerpo místico de Cristo dirigiendo a ese cuerpo hasta que lo lleve a la cúspide o a la totalidad de la revelación de la palabra. Entonces, la gente pregunta y se ha ido a un extremo. Quiero que se fije lo que estoy hablando. Cada palabra tiene significancia. Hay ocasiones que el hermano García no quiso decir lo que dijo. Quiero decir exactamente lo que estoy diciendo. La cosa es que se ha ido a un extremo. Naturalmente que
que el fanatismo que había entre los pentecostales ha sido la causa de que hoy hemos salido de allí y la gente cree que lo que se trata del Espíritu Santo ha cesado y cree que el cuerpo místico de Cristo debe de ser una cosa inanimada, una cosa sin vida. Pero podemos ver por medio de la palabra que el cuerpo místico de Cristo es un cuerpo que vive, donde vive Dios en ese cuerpo y lo dirige cada paso que va dando. De manera que voy a relatar primeramente ciertas cosas. En primer lugar, hay la necesidad de mencionar por diferentes causas concerniente a nuestro profeta y a nuestro líder. Usted sabe que la gente, por ejemplo, hoy cree que cesar o hablar en lenguas ha cesado. Usted sabe que la gente cree que los dones del Espíritu han cesado. Bueno, yo le doy razón a la gente, pero yo digo esto: si ha cesado el hablar en lenguas, si ha cesado los dones del Espíritu, entonces ha cesado los ministerios, los 5 ministerios: pastor, evangelista, doctor, profeta y apóstol. Han cesado de igual manera. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos malinterpretado, hemos mislocado, hemos misapropiado la palabra del Señor. Pero todo tiene su tiempo y su orden, que a la madurez, que al tiempo necesario y en el tiempo oportuno Dios abre su palabra traída por el profeta para beneficio del cuerpo de Cristo. Voy a estar mencionando ciertas cosas, como por ejemplo, el profeta. Dice el profeta que él recibió el Espíritu Santo allí en una casita, un cuarto detrás de su casa. Dice que ahí lo recibió y dice, y no hablé en lenguas, dice, hasta un año después. Pero un año después habló en lenguas, dice. Fue la primera vez que hablé en lenguas. La segunda vez, dice, es cuando estaba predicando en una iglesia bautista. Ya les mencioné esta mañana cómo el que estaba predicando saltó y pisó en una mesa. De ahí brincó de la mesa y se fue por el pasillo corriendo y gritando, predicando. De repente cesó de predicar y entonces empezó a hablar en lenguas. Después dice, la tercera vez que hablé lenguas, dice, venía yo por la vía ferrocarril, venía cantándole al Señor, venía alabándole yo a Él, cuando de repente empecé a hablar en otras lenguas. Ahora, entonces la pregunta es, vuelvo a repetir para que no se vaya a confundir nadie. Entonces, la persona cuando recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Acabo de decir que el profeta cuando recibió el Espíritu Santo no habló en lenguas. Dijo el profeta que la manera propia de recibir el Espíritu Santo es que aquella persona cuando recibía el Espíritu Santo de repente se levantaba y empezaba en profecía directa. Profecía es hablar en el idioma propia del individuo y decir, Cristo Jesús es el Hijo de Dios y Él vive porque Él vive en mi corazón. ¿Y cómo lo sé? Porque acaba de venir a mi corazón. Entonces es diedad en el hombre. Empero, quiero que se fije, dice el profeta que si la persona permanece en el altar constantemente, dice, tarde o temprano hablará en lengua. Es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es la cosa más mínima o menor de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es la causa por la cual cuando el Espíritu Santo empezó a hacer
manifestado entre el pueblo del Señor. En la era Pentecostés, el fenómeno fue hablar en lengua, porque era un principio, eran niños que iban empezando a nacer, naciendo bajo el Espíritu Santo, pero yendo creciendo ahora, llega a una plenitud, a un conocimiento pleno de la palabra. Sea el nombre de Dios glorificado. De manera que lo que sucede con muchos de nosotros es que no permanecemos suficiente tiempo debajo del altar, bajo la mano poderosa de Dios, y somos, como dije esta mañana, carrizos. Estamos vacíos de Cristo. Pero si Cristo vive en nosotros, somos personas completamente diferentes a como hemos sido. De manera que voy a seguir entonces la enseñanza con una pregunta. ¿En qué manera? La pregunta es dada al profeta. ¿En qué manera debe de ser usado lenguas y profecía durante el servicio? ¿En qué manera? Y hay lugares que todavía tienen esa pregunta. Entonces, ¿en qué manera debe de ser usado? Dice el profeta, no debe de ser usado en nada durante el servicio. Lenguas y profecía es para edificación de la iglesia, pero tiene un servicio de sí mismo por separado. Pero no dice que no haya uso para él. Dice, tiene un servicio por separado. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 8 al 10. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Voy a leer varios extractos cuando el profeta menciona esto, para que puedan ustedes tomarlos en conjunto y puedan darse cuenta de lo que el profeta está hablando. Hebreos, página 188. Donde hay lenguas, cesarán. Donde hay profecía, fallarán. Todas otras cosas fallarán. Pero cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. ¿Qué es perfecto? Amor. ¿Qué es amor? Dios. Dejemos a un lado todas estas obras muertas y ordenanzas y vamos a la perfección. Hebreos, página 323. Pablo dijo, las lenguas cesarán, la ciencia será quitada, donde hay profecías fallarán, pero cuando venga lo que es perfecto, permanecerá para siempre, y caridad es perfección. Quiero que lo tome en conjunto. Caridad. Quiero que siga la escritura como va la escritura. Porque la persona dice, muy bien, dice, hemos llegado entonces a lo que es perfecto. Hemos llegado entonces a la caridad. Muy bien. Y lo demás es desecho. Entonces, si así es, terminó la fe y terminó la esperanza. Porque cuando permanece solamente la caridad, termina la fe y la esperanza. Entonces ya no estamos en este mundo, hemos sido raptados.
Pero mientras estamos en la tierra necesitamos fe y necesitamos esperanza. Ahora lo perfecto, la perfecta interpretación de la palabra nos lleva hacia la perfecta caridad. Y cuando lleguemos a esa perfecta caridad es cuando viene esa fe de rapto. Esos 7 truenos son revelados y entonces todo será adoración. Aquí en la tierra, antes de irnos al cielo, caridad, todo ha terminado. Aún la fe y la esperanza. ¿Me están entendiendo o me estoy yendo muy allá? Muy bien. Ahora síganme. Sigo leyendo. El hermano Branham, en preguntas y respuestas del 61, hablando con los ministros, cuando le hicieron esta pregunta, él permitió que siguiesen hablando en lenguas en el tabernáculo. Quiero que se fije. Y la causa, él dice, déjenlos, todavía son pequeños, déjenlos por un tiempo, todavía tienen mucha niñería. Esperen un tiempo, pero llegará el tiempo apropiado cuando todas esas cosas serán quitadas. Preguntas y respuestas. Agosto 23 del 64. Quiero que se fije. Mayormente aquel pueblo extranjero que me escuche en cinta. Quiero que se fije porque la gente dice que eso fue antes de los sellos, que después de los sellos ya no hubo nada de esto. Porque vino la palabra completa. Primera de Corintios dice esto. Estoy leyendo el extracto. Es preguntas y respuestas, página 87 en inglés. El mensaje es predicado en agosto 23 del 64. Primera de Corintios dice esto. Cuando venga aquello que es perfecto. Sigue lo mismo. Acabamos de leer Primera de Corintios 13:10. Cuando venga aquello que es perfecto, aquello que es en parte será quitado. Entonces estas niñerías, saltando, tratando de hablar en lenguas y todas estas otras cosas, cuando aquello que es perfecto, y tenemos hoy, por la ayuda de Dios, la interpretación perfecta de la palabra, con vindicación divina, entonces aquello que es en parte será quitado. Aquello que es en parte será quitado. Cuando era niño, hablaba como niño, entendía como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Déjeme volver a leerle el verso. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Preguntas y respuestas. Del mismo mensaje, página 99. Está en el libro y en cinta. Del 64. Pablo dijo, si yo hablase, por favor, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, si diese mi cuerpo en sacrificio, aunque entendiese todos los misterios de la palabra, y para poder entender todos los misterios de la palabra, tenemos que estar sentados bajo el profeta mensajero William Marion Branham. Quiero que se fije. Si diese todos mis bienes a los pobres, y todas estas cosas, y no tengo caridad, aún si soy nada, aún así soy nada. Tengo fe para mover montes y etcétera.
aún soy nada. Entonces dijo, aquello que es en parte será quitado. Y cuando aquello que es perfecto venga, cuando aquello que es perfecto sea dado a conocer. Déjeme regresarme. Yo sé que lo tengo que repetir para que me entienda. Aquello que es en parte será quitado. ¿Cuándo será quitado aquello que es en parte? Cuando aquello que es perfecto venga, o cuando aquello que es perfecto sea dado a conocer, o la manera perfecta de accionar con los dones del Espíritu. Aquello que es en parte, lo cual Él permitió que se hablase todavía en lenguas en el tabernáculo, cuando venga lo que es perfecto, aquello que es en parte será quitado y se establece la manera perfecta de llevar a cabo el orden bíblico concerniente al Espíritu de Dios y los dones en iglesia. ¿Me están entendiendo? Si quiere usted para más referencias, página 112 del mismo libro. Páginas 104 y 105. Preguntas y respuestas. El mismo mensaje 64. Primera de Corintios 14:9. Ahora yo quiero que se fije muy bien usted. Primera de Corintios 14:29. Encontramos que cualquier don en la iglesia tiene primeramente que ser juzgado. ¿Ve? Tiene que ser cuidado porque malos espíritus entran. Porque recuerde, la lluvia cae sobre buenos y malos. Dios tiene una ley. Ahora, en esta ley del espíritu de vida, se tiene que cuidar. En la ley del espíritu de vida, se tiene que cuidar, porque Satanás entra. Y Pablo, cuando algo era revelado a alguno, tenía que ser juzgado por 2 o 3 jueces antes que pudiese ser dicho a la iglesia. Primera de Corintios 14:29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. De manera que la manera apropiada, dice el profeta, es reunirse antes del culto principal. Y están ahí orando a aquellas personas. Y cualquier cosa que ellos digan debe de ser juzgado por 2 o 3 jueces antes de que la iglesia sepa. No puede ser presentado a la iglesia hasta que no sea juzgado. Conforme la Escritura. Déjeme hablarle un poco. El hermano Branham habla sobre el hermano Junior Jackson. Habla bastante. Le voy a dar un extracto ahorita después de que termine con esto. En el mismo mensaje del cual estoy hablando, 64. El 61, si usted escucha la cinta, conferencia ministerial, usted lo oye al hermano Junior Jackson que se levanta. Porque era una cosa delicada esto. Y el profeta le permitió seguir hablando en lenguas en el tabernáculo. Pero vamos a ver aquí donde dice que ahora está la manera, o está erróneo eso. Y está mencionando el nombre Junior Jackson.
Debo de advertir, Junior Jackson es uno de los hombres más cerca del profeta. Amigos más íntimos que vivían en la misma ciudad, fueron compañeros. Y ahora se ha ladeado, ha seguido el lado opuesto de lo que el profeta enseñó. Pero entendemos esto, ¿no? Entendemos que así debe de ser. Es para engañar, dice la Escritura, si fuere posible a los escogidos, pero los escogidos se van a quedar 100% con aquello que es perfecto, con la perfecta interpretación de la palabra. Está hablando del hermano Junior Jackson, porque el 61, cuando él tuvo la conferencia ministerial, él permitió. Pero cuando predicó orden bíblico, el mismo libro o mensaje del orden bíblico, el cual atacan los ministros más afamados de este mensaje, que es incorrecto. Quiero decirles que este mensaje fue predicado casi un año después de los sellos. Y cuando el profeta predicó esto y puso el orden bíblico en la iglesia, entonces cortó aquello de que se hablase en lenguas en el tabernáculo como un mensaje. Empero, no estoy ciego, estoy consciente que todavía hasta la muerte del profeta, todavía había quien se levantara en el tabernáculo de Branham hablando en lengua. Y otro interpretando, es la causa por la cual nunca han crecido y nunca pueden llegar al conocimiento perfecto de la palabra, porque no se saben sujetar a la palabra, sino que es gente inflada que quiere ser vista de los hombres. Es muy duro, ¿no? No lo digo en manera crítica. No lo digo en manera de golpear al hermano. Pero la verdad es la verdad. Este mensaje, voy a empezar a leer el extracto, y se está refiriendo el profeta a este mensaje. ¿Me están entendiendo? Mire, este mensaje, el orden bíblico, fue predicado el 26 de diciembre del 63, después de los sellos. Y entonces el profeta está mencionando aquí en agosto del 64 y está mencionando este mensaje. ¿Me están entendiendo? Está mencionando el mensaje que predicó el 63. La razón de esto, porque cuando puse la iglesia en un cierto orden, cuando regresé para ver si podía agarrar la manifestación de los dones, la mitad de ellos se apartaron. La mitad de la gente con dones en el tabernáculo de Branham se apartaron y se fueron con Junior Jackson. Porque cuando empezaba a hablar, déjeme detenerme. ¿Me entienden cuántos, dice el profeta, que se apartaron? La mitad, ¿me entienden? Deténgalo. Porque cuando empezaba a hablar o a predicar, estaba llegando a tal grado que casi no podía uno predicar sin que alguno hablara en lengua, otro interpretando, alguno daba la interpretación y la mitad de ellos nunca se cumplía. ¿A cuál mitad era la que no se cumplía? La que no pudo sostener la reprensión de la palabra,
y que se separó de lo perfecto. ¿Están entendiendo? Cuando viniera lo perfecto, lo que es en parte será quitado. Aquella mitad que no se cumplía se separó. Ahora, yo creo en hablar en lenguas, pero debe de venir directamente del Señor. No, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. No use repetición vana como los paganos, dijo Jesús. O un mensaje en lenguas no es, el Señor viene pronto, prepárese el pueblo del Señor. Esa es repetición vana y es exactamente como usan los paganos. Profecía es algo que profetiza algo que va a acontecer, algo futuramente, para mostrar que viene directamente de parte de Dios y que es así, dice el Señor Jehová. Debe de ser algo así. Ve, dile al hermano fulano de tal que hizo cierta y cierta cosa. Y dile al hermano fulano tal y tal que cuando hizo cierta cosa el otro día y dile a la hermana tal y tal que cuando hizo cierta cosa el otro día que ella transgresó la ley de su marido, su voto a su marido. Si no lo arregla, el Espíritu Santo la cortará. Oh, gloria a Dios. Ella tiene así, dice el Señor. Entonces traiga adentro ese pecado. Es cuando tenemos una iglesia. Quiero que se fije aquí. Vamos a decir que ustedes saben cómo hay muchos hermanos que les gusta hacerla de hermano, ¿no? Pero que estuviera bien establecido esto como el profeta habla. Y antes del culto, unas 2 horas antes del culto, estuvieran en oración aquellos hermanos con estos dones. Se levantaba un hermano. Así dice el Señor. El hermano fulano de tal anda noviando con otra mujer que no es su esposa. Díganle al hermano que se arrepienta o si no será cortado. ¿Verdad que se cuidarían un poco más? Porque es así dice el Señor. Entonces se juzgaba primeramente si era verídico. Y si era verídico, entonces iban al hermano y le decían, hermano, esto y esto y esto andas tú haciendo. El hermano si era hermano, iba a caer de rodillas, dice, verdaderamente que Dios que no puedo encubrir nada yo de Dios, porque Él todo descubre. Ahora fíjate, cuando esto acontece, es así, dice el Señor. Entonces traiga ese pecado. Es cuando tenemos una iglesia, como fue cuando vinieron Ananías y Zafira. Entonces tenemos una iglesia sólida. Quiero que te fijes. El profeta es el que trae la palabra perfecta y la palabra interpretada. Entonces, si esto es así como dice el profeta, quiero decir esto. Son palabras poco elevadas, o pesadas, o duras para muchos, pero lo creo con todo mi corazón, conforme lo que el profeta dice aquí. Cuando en el Nuevo Testamento, cuando vino Ananías y Zafira, Pedro era el líder de la iglesia y Pedro estaba en oración siempre.
Estaba estudiando la Escritura y el Señor le enseñaba visiones. Y estaba la iglesia o aquellos hermanos que tenían los dones del Señor, estaban en oración. Cuando se paró Pedro a ministrar en el templo ese día, y en cuanto se subió a la plataforma, miró las cosas que estaban allí escritas. Dijo, sí, así es. Dijo, así dice el Señor, dijo Pedro. En esta tarde va a entrar Ananías y Zafira tratando de mentir al Espíritu Santo. Y cuando entren a este tabernáculo, ustedes se quedan quietos y van a ver la mano de Dios en contra de esos individuos. Cuando vino Ananías, le dijo, ¿qué sucede, Ananías? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Así dice el Señor. He allí en la puerta los que te van a sacar para afuera. El profeta está hablando de cuando venga lo perfecto. La manera perfecta, entonces habrá en el pueblo otra vez el ministerio como fue en los días de Ananías y Zafira, que está hablando de los dones del Espíritu. Tiene que ser una iglesia constantemente en oración y viviendo y siendo dirigida por el Espíritu del Señor. Salió muerto Ananías. Ahí viene Zafira. Aconteció lo mismo. ¿Qué pasa, Zafira? Así dice el Señor. He aquí los que te van a sacar también a ti. Dice que entonces había temor en todos los que oían. ¿Qué no dice el profeta y no dice la Escritura? Que si entra un hombre y ve puros bárbaros hablando como niños, bu, 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 bu. Dice que no se saldrá diciendo esto tan loco. Pero si acaso se dice, esto así dice el Señor fulano de tal, esto y esto y esto y esto otro, y se cumple, van a decir, verdaderamente Dios está con esto. Así decía la gente, verdaderamente Dios está con esto, porque no solamente el ministerio estaba unido en un mismo espíritu, sino también la iglesia del Señor estaba en un mismo espíritu, porque por un solo espíritu somos bautizados a un solo cuerpo. Amén. Déjeme leerle otra vez. Que no vaya a decir usted que estoy poniendo palabras. Debe de ser algo así. Ve, dile al hermano fulano de tal que hizo cierta y cierta cosa, y dile a la hermana tal y tal que cuando hizo cierta cosa el otro día, que ella transgresó la ley de su marido, su voto a su marido. Si no lo arregla, el Espíritu Santo la cortará. Allí tiene, así dice el Señor. Entonces traiga adentro ese pecado. Es cuando tenemos una iglesia, como fue cuando vinieron Ananías y Zafira. Página 9 y página 10 del mensaje Comunión o Cena del Señor, que fue el último mensaje predicado por el profeta en el año 65. Usted ve, eso es lo que dice la Biblia. A menos que lo hagas, no hay vida en ti. Entonces estás más o menos mostrando que estás avergonzado de identificarte como Cristo, como cristiano, por causa de la vida que vives. Estas son en realidad las intenciones. Si no lo haces, no tienes vida. Si lo haces indignamente, eres culpado del cuerpo del Señor. Es la misma cosa que el bautismo en agua. Si decimos creer en Jesucristo y que nos salvó del pecado,
que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces le deshonramos. Si hacemos cosas que están mal, tendremos que pagar por eso. Otra cosa, estamos tratando de profesar una cosa y hacemos otra. ¿Ah? Eso es el problema con nosotros hoy día. Estoy diciendo nosotros, yo y la iglesia, que el Señor Dios me ha permitido hablarle en estas últimas horas. Creemos que estamos en el tiempo final. Creemos que Dios nos ha dado un mensaje. Ha sido ordenado de Dios. Ha sido mostrado por Dios. Ahora debemos venir a Él con reverencia, con amor, pureza de corazón, mente y alma. Usted sabe, pronto vendrá la hora cuando ciertamente entre nosotros el Espíritu Santo hablará como con Ananías y Zafira. Esta hora está acercándose. Usted solo recuerde eso. Dios va a mostrar entre su pueblo. Ese es lo que Él desea hacer ahora. Amén. Cristianos genuinos y interesados en ello, que ellos se reunirán y darán sus lenguas e interpretación y ver qué pueden hacer para engrandecer el reino. Déjeme decirle, lo que es concerniente a esto, ha sucedido lo mismo que pasó con los ministerios. No había quien quisiera predicar. Y aún siendo llamados para predicar, pensaban que ya no era tiempo para predicar, que solamente el profeta era el único que podía predicar. Pero Dios a través del tiempo ha despertado el ministerio y el ministerio ha salido llevando el mensaje. Ahora es lo mismo con esto, gente que reclama en un tiempo haber sido usada por Dios con estos dones, si en verdad eran genuinos, debería de pasar su tiempo en el altar hasta que Dios confirme y despierte ese don que está en él. Pero no debe de usarlo solo. Debe de venir, reunirse con sus otros hermanos. Porque él no puede decir, el Señor habló en lenguas por mí y trajo la interpretación y así dice el Señor. No, Señor, primeramente tiene que ser juzgado por 2 o 3 jueces. Sigo leyendo. Me da risa con los hermanos. ¿Tienen mucho calor? Yo creo, se paran aquí, cuando termino, estoy a chorro de la cabeza hacia la planta de los pies. Le digo al hermano Pedrito Cervantes, estuve hablando con él esta mañana por teléfono de la capital, y le digo, hermano, ¿sabías tú que hemos encontrado el purgatorio terrenal? ¿Cómo? Me dice, sí. Phoenix está bueno para que vengas a purgar tus penas. Calor tremendo, ¿no? Por razón digo el profeta que Phoenix estaba bueno en el verano para escorpiones. Pero ¿qué vamos a hacer, no? Soportar un poco. Ellos, hablando de este pueblo o de esta gente, ellos tienen sus propios ministerios, pero no pertenece en la audiencia, donde se está tratando con pecadores, etcétera. La Biblia dice, ellos dirán, son bárbaros. De modo que en el tabernáculo no se debe usted soltando, hablando en lenguas en un mensaje. Porque la gente lo va a oír y va a decir, es un bárbaro este. Dice el profeta, el hermano Junior Jackson, él tiene derecho de estar en desacuerdo con esto.
Él quiere que toda la gente hable en lenguas y cosas en la audiencia. Ese es problema del hermano Jackson. Yo no quiero ese problema. Él quiere tener ese problema de un montón de niños ahí saltando y brincando y hablando en lengua. Que siga. Pero nosotros queremos lo que es perfecto, la perfecta interpretación de la palabra. Ella es la que nos perfecciona. Orden bíblico. En español. Página 9 y 10. Yo como los hermanos latinos que dicen que ya no hay lenguas ya. Que ya el que habla lenguas es del diablo. Pues entonces la enseñanza del profeta es del diablo. Esto es después de los ceros. Lo que pasa es que no han podido entender la palabra. Los dones del Espíritu no se deben de hacer en la audiencia. El único ministerio público en la audiencia cuando hay pecadores es aquel que va a traer la palabra. Es el único ministerio público. Lo demás no, porque el ministro puede probar dentro de la Escritura el mensaje que está predicando. Pero lo demás debe de tener su orden. 63 de diciembre. El tabernáculo Branham debe ser como esto. Y usted me dice, eso es para el tabernáculo de Branham, eso no es para el tabernáculo de Phoenix. Entonces, si no es para el tabernáculo de Phoenix, o cualquier otro tabernáculo, entonces cuando el profeta dijo en Jeffersonville, todos ustedes que están enredados en divorcio, casamiento y etcétera, yo les perdono, no es para nosotros entonces, es solamente para el tabernáculo de Branham. Entonces, cuando dijo, yo voy a presentar a Cristo como trofeo de mi ministerio, no se está refiriendo al tabernáculo de Phoenix, se está refiriendo al tabernáculo de Branham. Va a tomar una cosa y va a tomar todo o no tome nada, porque todo es palabra de Dios traída por el profeta al pueblo de Dios a través del mundo entero, porque él dijo, el mundo es mi púlpito. ¿Amén? No estoy enojado ni excitado. Nomás quiero que te fije. El tabernáculo Branham debe ser como esto. Aquellos que hablan lenguas. ¿Hablan lenguas? ¿O ya cesaron las lenguas? Lo que pasa es que Satanás les ha robado parte de la palabra. Aquellos que hablan lenguas, los que interpretan lenguas y los que tienen profecías que han de ser dadas a la iglesia, que se reúnan entre sí temprano antes que comience el servicio, que se reúnan en un cuarto determinado y sirvan en el ministerio del Señor. Así como el pastor de por sí tiene que estar antes de entrar a la audiencia. El pastor, él debe tomar la Biblia y estudiar en la quietud de su cuarto, en el Espíritu, y estar ungido para salir a hablar delante de la audiencia. Y si no lo hace, va a estar confundido cuando salga allí. ¿Saben ustedes lo que es Babel, no? Significa confusión. Va a estar confundido y va a enseñar cualquier mugrero que se le pone en la cabeza y va a traer basura de las denominaciones todavía. Porque no está en oración y no está oyendo y leyendo los mensajes del profeta para que pueda decir así, dice el Señor, por medio del profeta. Se está refiriendo al pastor y sigue. Que cada hombre y mujer amén. Fíjense, que cada hombre y mujer
con don espiritual. ¿En dónde están esos que ya callan a la mujer para siempre? Tiene su orden y tiene su tiempo. Que cada hombre y mujer con don espiritual venga delante del Señor. Y ya que el pastor solo tiene un ministerio, es un profeta. La palabra inglesa predicador significa un profeta. Esta es la cuarta munición de la palabra. Que los que tienen ministerios, que tienen que ser parte de algún otro, como el que habla lenguas y otro interpreta, sirvan juntos en su ministerio. No pueden quedarse en un estudio privado y hablar en lenguas y entonces venir a decirlo al otro lo que él dijo, porque él tendría ambos, las lenguas y la interpretación. ¿Ven? Ahora, mas si él tiene eso, muy bien, queremos recibirlo así y deseamos que la iglesia se beneficie de estos dones que hay en nuestra iglesia. Dios los envió para nosotros y queremos que nuestra iglesia se beneficie con estos dones espirituales. Así que si el hombre que habla lenguas, el que lo interpreta y el que profetiza, júntense antes que la iglesia se reúna. Reúnase en un cuarto sirviendo en el ministerio del Señor para la iglesia. ¿Lo entienden? Pero en primer lugar ya no creen en orar. Y luego como esto, si el hermano Nebo, si me perdonan, déjenme decir esto. Si el hermano Collins habla en lenguas y el hermano Hickerson da las interpretaciones, para ellos juntos tienen un ministerio para la iglesia. Ahora, ese no es el ministerio del hermano Nebo. Ese es el ministerio para la iglesia. Doy esto como un ejemplo. Entonces, ustedes, hermanos, deberían estar tan interesados en llevar su ministerio en el lugar de la casa de Dios, así como el pastor está interesado en llevar el suyo, porque es tan esencial que usted lo hace. Pero no lo debes hacer en la privación de tu propio cuarto. Si tú hablas y tú interpretas, ustedes tienen que reunirse. Ahora, reúnanse en la iglesia o en un cuarto porque ustedes tienen un ministerio privado. No es un ministerio público. Es uno para ayudar a la iglesia. No es un ministerio público. Es uno para ayudar a la iglesia. ¿Ven? Es algo que ayuda a la iglesia. Pero eso no se hace en medio de la congregación principal. Solamente de la manera que les voy a decir es que se puede hacer. ¿Ven? ¿Lo están entendiendo? Como una persona, página 12, como una persona viene aquí y dice, bien, ¿usted cree en sanidad divina? Nosotros predicamos eso y lo creemos. Creemos en la unción con aceite. Pero aquí hay alguien que dice que no puede entender eso. ¿Cuál es el problema? Entonces se necesita de Dios a través de lenguas, la interpretación, profecía o en alguna manera para entrar en la vida de ese hombre y sacar esa cosa que él hizo y explicárselo. Ese es el ministerio que no pertenece al pastor. Pertenecen a estos dones que se ministran, pero no se harán en la audiencia. ¿Ven? Entonces, ya ven que son lo suficientemente maduros para actuar como hombres, no como niños. Cualquier cosa que se diga tiene que tener significado. Que la iglesia que ya está entrando al orden, entre a ese orden. Si uno profetiza,
Si entra algún indocto y estás hablando en lenguas, para él serás un bárbaro. Él no sabe de lo que estás hablando de. Y realmente en este día en que hay tanta confusión sobre esto, se convierte en una piedra de tropiezo. Pero uno que hable lenguas y el otro las interpreta y dé el mensaje, y aquí en la plataforma se lee lo que va a suceder. Página 13. Ahora bien, no decíamos, Pablo dijo, cuando era niño, actuaba como niño. Así les dijo a los corintios, hablaba como niño, tenía la mente de niño, mas cuando fui adulto, dejé las cosas de niño. Ahora se los digo a todos, ¿ven? Ahora, hace algunos años, ustedes eran niños, con estos dones, pero ahora han cruzado una larga enseñanza. Es tiempo de ser hombres. Esto no es para usarse como un juego. Estos dones son sagrados, son de Dios. No juegue con ellos. Deje que Dios los use. Ese debe ser el anhelo en tu ministerio. Y esa es la manera que debe ser puesto en servicio en el tabernáculo de Branham. Si en cualquier momento esto fuese puesto en duda, que esta grabación sea testigo de esto. Esa es la forma que debe ser hecho en el tabernáculo de Branham. Si entrase un extraño, por cuantos ustedes siempre los tienen, ya que este es un tabernáculo no denominacional, entrarán personas a las que no se les ha enseñado bien esto. Ellos no lo tienen, no lo saben bien. Quiero que se fije. Cuando él permitió 61 que siguiesen hablando en lenguas, ahí estaba Junior Jackson. Cuando enseñó esto, creo que también ahí ha de haber estado Junior Jackson, porque siempre asistía. Y cuando predicó preguntas y respuestas del 64, estaba mencionando concerniente a Junior Jackson. Y quiero que se fije. Hay gente que va a entrar y dice que no han sido enseñados así. Entrarán personas a las que no se les ha enseñado bien esto. Ellos no lo tienen, no lo saben bien. Y sus propios pastores saltarán y hablarán en lenguas e interrumpirán el mensaje y el llamado al altar y muchas cosas como esas. Ustedes son mejores hombres, mejor entrenados que eso. ¿Ven? Ya se me fue el tiempo, pero el profeta dice también esto. Allí hablando en el mensaje, que él tuvo que ir en una cierta ocasión aún a reconvenir al pastor Orman Neville, porque también ya se había ido tras la carnalidad y estaba en contra del espíritu y el orden bíblico. Y para terminar, traigo un extracto. Como digo, no es mi propósito rebajar a nadie. Pero verdad que usted oye al profeta en las cintas en Jeffersonville, siempre dice, nuestro hermano Neville, él predica lo mismo que yo predico, ¿verdad? Él se queda con la palabra. ¿Verdad que nunca han oído ustedes que el profeta diga algo en contra de Neville en Jeffersonville? Solamente dice, lo reconvení. Pero cuando el profeta tenía el tabernáculo, él tenía esto en orden y antes del culto se reunían la gente que tenía los dones.
Pero después dejó el pastorado en manos de un bautista y después se pasó a manos de un metodista, quien es Orman Neville. Predicando el año 60, se me figura que es el mes de julio, en el mensaje dirigido por el Espíritu, led by the Spirit, está hablando sobre el orden de los dones del Espíritu. Por favor, hablando sobre el orden de los dones del Espíritu. El profeta siempre enseñó sobre esto. Él creía en hablar en lengua, pero no en la audiencia. Mayormente después de que los sellos vinieron y vino lo perfecto, la completa palabra de Dios. Ahora, escuchen el extracto. Dice el profeta. Déjenme otra vez repetirlo. Quiero que no se les vaya a pasar. Veo a 2 o 3 ya dormidos. Y otros no están poniendo atención, pero habrá quien quiera esta palabra. Escuchen. El profeta tenía en orden. Se salió fuera de orden el tabernáculo de Branham y volvió a ponerlo en orden. De manera que está hablando el 60 cuando todavía estaba fuera de orden otra vez. Dice el profeta, esa es la manera que siempre hemos llevado y puesto las cosas en el tabernáculo. Cuando yo era pastor, pero desde que yo salí de allí, primero entró un ministro bautista, ahora tenemos a un ministro metodista, y ellos solamente predican arrepentimiento, y llaman a la gente al altar, y la gente ha dejado de obedecer este orden. ¿Ah? De modo que el que tenía el perfecto orden y la palabra es William Marion Branham, y él nunca admitió esto en el tabernáculo, pero cuando él salió, primeramente lo corrompió o no lo enseñó el bautista y luego el metodista. Y si ustedes no saben, el hermano Neville era un metodista. ¿Es así? ¿Cuántos saben esto? ¿Están asustados? ¿Creen ustedes a la palabra de Dios? Entonces, como yo entiendo, y como yo puedo ver el mensaje, el profeta dice que estará el ministerio de Ananías y Zafira, como de Ananías y Zafira en el pueblo de Dios. Y para que pueda estar, tienen que estar los dones en su orden. Mencióneme una iglesia en el mundo que tenga los dones en su orden, o que tenga un lugar por separado. Entonces, pueblo del Señor que me escucha en el extranjero, fíjese lo que le he hablado y espero que Dios le dé entendimiento, mayormente a los pastores, a los que gobiernan los tabernáculos, al orden bíblico, y que vean que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y cuando se cese de hablar en lenguas es que ya es puro adoración y ya estamos en Jerusalén para ser levantados para irnos en el rapto. Oremos. Padre divino, te damos gracias por tu palabra. Te ruego que bendigas a tu pueblo, que lo ayudes, Señor, aquel que tiene interés de recibir esta palabra, que tú le des revelación y que podamos proseguir hasta la meta, Señor, hasta poder, Señor, cumplir con toda palabra que ha salido de la boca de tu profeta. Esto es tanto, Señor, orden bíblico, como aquello que la mujer no se corte el cabello, como que la mujer no use pantalones, como todo lo que el profeta ha enseñado. Esto es igual, es palabra de Dios. Ayuda a tu pueblo que despierte, Señor,
que salga de ese letargo en el cual ha estado, y deje las niñerías, y deje, Señor, la frialdad, y esté viviendo bajo el altar constantemente para que Dios nos pueda dirigir por medio de la palabra, porque ya ha llegado lo que es perfecto. La perfecta interpretación de la palabra permite que aquello que es en parte sea completamente quitado de nuestros medios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.